Compañeros, profesor, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta oportunidad les voy a explicar y a divulgar mi mapa conceptual de la cuarta semana sobre un artículo relacionado con temas de la ingeniería financiera. Yo desde la primera semana me he venido estudiando temas de dificultades financieras. En este caso también lo hice de esa forma. Eh, el título de este artículo es Diagnóstico con datos multivista incompleto, un método variacional de predicción de dificultades financieras profundas. Es muy parecido al, al artículo anterior, solo que en este vamos a tomar, al igual que el artículo anterior, datos, cómo predecir dificultades financieras con datos faltantes, pero en esta oportunidad no solo vamos a tomar datos financieros de la compañía, sino como otros datos externos o datos que puedan ser relevantes. Bueno, como todos sabemos, cuando hay dificultades financieras se refiere a la incapacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones financieras debido a ingresos insuficientes. Entrar en dificultades financieras afecta en gran medida las actividades de producción y operación de una compañía. Y por lo tanto, predecir eficazmente las dificultades financieras es de gran preocupación, tanto como los gerentes como para los inversionistas. Yo creo que esto lo hemos dicho desde el principio, más o menos de lo que se trata esto. Entonces vamos a ver más a detalle. Bueno, los estudios existentes han explorado exhaustivamente los predictores de dificultades financieras y la mayoría de ellos encontraron en la información financiera de los aspectos de solvencia, rentabilidad, capacidad operativa, etcétera, etcétera. Bueno, y ya con el fortalecimiento de las tecnologías, con la información y con el tema también de esta inteligencia artificial, los comportamientos y el desempeño de casi todos los aspectos de una empresa se registran casi en tiempo real, formando datos múltiples vistas, que es más o menos de lo que se trata este artículo. Estos datos para representar de manera integral el perfil de riesgo de una empresa. Bueno, cuando se refiere a datos de múltiples vistas, se refiere a una colección de datos y cada vista de estos datos representa un aspecto distinto de la empresa. La vista de datos representativa incluye informes anuales, publicaciones en foros bursátiles, noticias financieras y sentencias legales. Estudios anteriores proporcionan evidencia clara y de que extraer predictores desde diferentes puntos de vista, además de información financiera, ayuda a mejorar el desempeño y de la predicción de las dificultades financieras. Bueno, otro tema que es importante como señalar es que los valores faltantes y las vistas faltantes son diferentes, ya que los primeros se refieren como a la información incompleta a nivel de características, mientras que los segundos, o sea, los datos se refieren a información incompleta a nivel de datos, o sea, un tema más numéricos, más cuantitativos, y el otro es un tema más cualitativo, por decirlo así. Bueno, entonces lo que este artículo propone es un método de predicción de dificultades financieras profunda, variacionales, que vamos a llamar VDF-DP, basado en aprendizaje profundo e inferencia variacional, considerando sus capacidades únicas, por ejemplo, adaptación a las relaciones complejas e inferencia posterior, para abordar desafíos específicos en el modelado de dificultades financieras con datos multivista incompletos. Ellos básicamente lo que hicieron fue que evaluaron su método utilizando un conjunto de datos de empresas chinas que cotizan en la bolsa con base en cinco vistas de datos recopilados. Los que les hablaba ahorita, los indicadores financieros, los informes anuales, la vista de foro de acciones y la vista de juicio legal y la vista de noticias financieras. Entonces lo compararon con
con dos tipos de regresión, que es la regresión, perdón, con varios tipos, que es la regresión logística, el bosque aleatorio, vector de soporte, otro que es el perceptrón multicapa y, y otro que es transformador de cuello de botella multimodal. Bueno, ahora que más o menos, aunque es un poco complicado, debo reconocer que al inicio tuve que leer tuve que leer el artículo como 2 o 3 veces y aún no lo comprendo muy bien, pero no lo quise dejar a un lado por el tema de que me parece interesante que no solo utilicen los datos financieros de la compañía o datos financieros externos, sino que utilicen otros ítems como datos de revista, etcétera, para, para, para que eso coayude a formar unos datos financieros faltantes y así predecir esas dificultades financieras. Entonces, por eso no lo dejé a un lado y aunque el tema de la metodología me parece algo confuso porque no hay hipótesis, sino que hay como unos pasos a seguir. Y entonces, en conclusión, no lo quise dejar a un lado, pero bueno, ahora vamos pues como con el marco teórico. Ellos en el marco teórico hablaron de unos predictores de dificultades financieras, indicadores financieros, de textos de informe anual, de publicaciones en foro de acciones, de juicios legales y de otros datos, que justamente de esos datos adicionales que le hablo, profe, que me parecen importantes que se tengan en cuenta a la hora de hacer esas predicciones financieras. También hablaron pues como de métodos de predicción de dificultades financieras que se basan en dos, que es un aprendizaje automático y un aprendizaje profundo. Cuando se habla del método de predicción automática, podemos estar hablando de la regresión logística, pues el árbol de decisión, la máquina de vectores de soporte, y unos métodos que también se llaman, que son conjuntos, que también se han utilizado para la predicción de dificultades financieras y han demostrado tener un rendimiento predictivo superior en comparación a los individuales, o sea que se pueden hacer como se pueden concatenar, por decirlo así, el árbol de decisión y la máquina de vectores, entonces ya queda uno conjunto. Y cuando hablamos de método de predicción profundo, tenemos que decir pues que tiene mucho que ver aquí el tema de la inteligencia artificial. Este método se ha convertido en un enfoque novedoso y eficaz para la predicción de dificultades financieras. Y los métodos más representativos de aprendizaje profundo pueden incluir la red neuronal con, convolucional y la memoria a corto plazo. Y hay que decir que en comparación con el aprendizaje automático, este aprendizaje profundo representa ventajas en el manejo de grandes volúmenes de muestras y el aprendizaje automático de representaciones de características para capturar características abstractas y de alto nivel en los datos. Bueno, ya yéndonos como con el tema del planteamiento del problema, es muy parecido a los anteriores, que es la dificultad que enfrentan las empresas al intentar diagnosticar y predecir situaciones de dificultades financieras profundas cuando cuentan con datos multivista incompletos, es decir, cuando se dispone de una información limitada o parcial en diferentes aspectos financieros y no financieros, como decíamos ahorita, lo que dificulta la realización de un análisis completo y preciso. Y pues ya nos vamos también con el tema de la justificación. Eh, el diagnóstico de dificultades financieras profundas es un problema complejo que requiere consideración de múltiples fuentes de datos que pueden no estar completas o ser parciales. Utilizar un enfoque variacional para predecir estas dificultades financieras permite integrar de manera efectiva la información de diferentes puntos de vista o perspectiva, lo que puede mejorar la precisión de las predicciones. Bueno, ya luego de esto nos vamos al marco
a la metodología. Entonces aquí en la metodología simplemente nos explican que primero hicieron un módulo codificador de vista específica que asigna cada vista de datos a una representación latente, concisa, extraída del gaussismo multivariado a través de una red neuronal. Luego hacen un módulo de fusión de vistas que aprende una representación conjunta de datos de la vista fusionando todas las representaciones específicas de la vista, es decir, una combinación gaussiana multivariada. Y ya por último hacen un módulo de codificador de dificultades financieras, eh, asigna la representación conjunta al estado de dificultades financieras a través de una red neuronal. Bueno, como les decía ahorita, lo que hacen aquí es utilizar métodos estadísticos para lograr cada una de estas etapas. No les puedo negar, no las comprendo muy bien, por lo menos ahí traté de leerlas varias veces y no las comprendo, pero sé más o menos a lo que quieren llegar. Quieren llegar a un método más eficaz de encontrar, ¿cómo decirlo?, de rellenar esos datos faltantes. Porque normalmente, como también lo decían videos anteriores, esos datos o se cortan o por medio de métodos se rellenan. Entonces, lo que está buscando en conclusión en este artículo es coger y buscar un método muy eficaz o muy efectivo o muy preciso de, de poner esos datos faltantes para tener una mayor precisión a la hora de predecir una dificultad financiera. Bueno, además en la metodología puede ver que hacen un diseño de función de pérdida y también hacen una evaluación empírica que la hacen con las 10 empresas que cotizan en la bolsa de China y pues mediante esa evaluación empírica puede llegar a unos resultados. En conclusión, los resultados son favorables. Entonces, hacen la comparación tanto en la referencia utilizando sustitución cero o utilizando imputación media y en ambos es más eficaz o más efectivo este método de predicción de dificultades financieras eh, profundas usando pues multivista incompletos. Ya de esas son las conclusiones. Lo que me pareció interesante de este artículo es que integra no solo los datos financieros de la compañía, sino que se va a unos datos externos, no tan financieros, sino también unos datos cuantitativos. Ya, esa es toda mi presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado. Una feliz tarde.